Hola chiquillos, espero que estén muy bien. Como les dije hace un ratito, les voy a grabar una cápsula con la ayudantía número 7. Me imagino que igual están con hartos trabajos, hartas pruebas. Así que por eso más que nada les ofrecí grabárselas como cápsula, para que la puedan revisar igual en cualquier minuto o cuando quieran estudiar. Quizás les puede servir más que tengamos la ayudantía presencial y se les olvide lo que hagamos. Así que vamos a partir con la ayudantía. La ayudantía tiene una parte de comentes, 4 comentes, un ejercicio de costos y un ejercicio de maximizar beneficios. Está bien sencilla. Bueno, es muy similar a la prueba. O sea, bueno, la mayoría de las ayudantías son muy similares a las pruebas. Pero yo me imagino que les va a servir harto. Entonces, vamos a partir con los comentes. El comente 1 dice: explique y demuestre que una empresa va a producir si y solo si se cumple que el precio sea mayor al costo medio. Ya. Aquí tienen que poner, aparte de explicarlo, nos está diciendo que hay que demostrarlo. ¿Y cómo demostramos este comente? Este comente no es como de verdadero y falso, más que nada como de demostrar que se cumple eso y por qué. Entonces tenemos el comente A. Y nosotros sabemos que en el largo plazo una empresa va a producir solamente si los beneficios son iguales o mayores a cero. Entonces, beneficio mayor o igual a cero. Y nosotros, como por definición, sabemos que beneficio va a ser P por Q menos el costo total. Entonces, si tomamos esa definición de beneficio y la reemplazamos acá, vamos a tener P por Q menos costo total mayor o igual a cero. ¿Qué podemos hacer acá? Porque al final, a lo que nosotros, de esta expresión, nosotros queremos llegar a que el precio sea mayor o igual al costo medio. ¿Y cómo llegamos a eso? Lo que podemos hacer acá nosotros, de esta función, es dividirla en Q. Entonces, vamos a tener P por Q, todo eso dividido en Q, menos costo total, dividido en Q, mayor o igual a 0. Ya, ¿qué tenemos acá? Acá este Q se nos va, este Q se nos va. Entonces vamos a tener precio menos costo total partido en Q. Y ese costo total partido en Q, aquí es igual. Eso va a ser igual al costo medio. Porque estamos tomando todos los costos y lo estamos partiendo en Q, como en la cantidad de unidades que se van a producir. Entonces con eso vamos a tener el costo medio. Entonces vamos a tener acá que precio, si reemplazamos esto con esto, vamos a tener que precio menos costo medio mayor o igual a 0. Y acá decimos que pasando el costo medio para el otro lado, podemos decir que precio es igual al costo, o sea, mayor o igual al costo medio. Y bueno, ahí ustedes lo pueden explicar por qué ocurre esto. Y esto tienen que poner énfasis que esto ocurra en el largo plazo, porque en el corto plazo, como existen costos fijos, la empresa va a producir mientras cubra solamente los costos, como los costos variables, más que nada porque los costos fijos los va a tener que pagar sí o sí. Entonces, acá lo importante de este comentario era como demostrarlo, más que nada acá decía como demuestren que una empresa produce si y solo así se cumple que el precio sea mayor o igual al costo medio. Entonces eso sería con el comente A. Ahora vamos a pasar al comente B y dice: si el precio del producto aumenta más de lo que crece el precio de los factores, entonces la firma aumenta sus beneficios. Ya acá, importante, precio del producto, que es como literal, precio del producto, precio de los factores. Acá esto es como lo importante, el precio de los factores. ¿Qué va a ser? Nosotros sabemos que los factores son capital, generalmente capital y trabajo. Nosotros sabemos que en el corto plazo el capital, típicamente el capital permanece fijo. Solo podemos como intervenir como el trabajo. Entonces el precio de los factores, nosotros sabemos que para el trabajo va a ser W, van a ser los salarios, para el caso del capital es V. Entonces, y finalmente tenemos que saber
la función de beneficio. Acá nos está mencionando beneficio, función de beneficio, lo asociamos a eso. Entonces, como concepto, nosotros debemos saber que la función de beneficio es homogénea de grado 1 en los precios y en los precios del producto y los precios de los factores. En este caso, en P y W. Entonces, ¿qué podemos decir? Si todos los precios crecen en igual proporción, si los precios del producto y los precios de los factores crecen en la misma proporción, la función de beneficio, por ser homogénea de grado 1, también va a aumentar. Y esto va a ocurrir si el precio del producto aumenta en mayor medida que el precio de los factores. Entonces, podemos decir que este comentario es verdadero y simplemente lo pueden justificar como la función es homogénea de grado 1, va a ocurrir eso. Así que siempre tengan como en mente los conceptos de homogénea de grado 1, homogénea de grado 0, porque siempre generalmente se los van a preguntar o siempre puede haber como algún comentario relacionado con las funciones homogéneas de grado 1, de grado 0, cosas así. Entonces, ¿qué dijimos de este comentario? Que este comentario era verdadero. Y lo justificamos por que la función de beneficio es homogénea de grado 1 en P y W. Ya. Ahora, la sexta está interesante igual. Nos dice que la función de ganancias es cóncava en los precios del producto. Ya. Aquí, ¿qué podemos decir? Acá esto es pura materia nomás. La función de ganancia es, mira, al tiro, función de ganancia cóncava. Acá, por materia, ustedes deberían saber que la función de ganancia no es cóncava, sino que es convexa. Y lo vamos a ir desglosando. Vamos a tener acá, este era el comentario C. Entonces, nosotros sabemos que la función de ganancia depende de P, de W, que es el precio del capital, o sea, de V, y W, que es el precio del trabajo. Entonces vamos a tener que P por Q va a depender de P, de V y de W, menos los costos, que los costos también dependen de esas mismas variables. P ya, y P, precio del producto, P, precio del producto, Q, la cantidad producida y vendida, que esta depende del precio y el costo de los factores, y el C, el costo, va a ser el costo total de producción. Ya, y la función de ganancia es convexa respecto al precio del producto. ¿Y por qué es convexa? Porque cuando una función es convexa, significa que si tomamos un promedio ponderado de ambos precios, de P1 y P2, la ganancia en ese precio promedio va a ser mayor o igual que el promedio de las ganancias en P1 y P2. Ya. ¿Y por qué? Esto lo podemos ver matemáticamente. Vamos a tener lo que les decía. Entonces tenemos la ganancia del promedio de los precios P1, P2, partido en 2, V, W, va a ser mayor o igual a la ganancia. Acá lo vamos a hacer como, acá esto corresponde a un promedio ponderado de los dos precios, y esto va a ser, la otra expresión va a ser el promedio de las ganancias en P1 y P2. Entonces acá tenemos la ganancia de P1 más la ganancia de P2, y todo eso lo vamos a dividir en 2. Entonces acá tenemos el promedio ponderado de los precios y acá tenemos como el promedio de las ganancias. ¿Y esto qué nos dice? Que el promedio de los precios va a ser mayor o igual que el promedio de las ganancias. Entonces esto nos dice que la función de ganancia no va a disminuir al tomar precios intermedios entre ambos precios. Entonces esto nos dice que
el comportamiento como de los ingresos y de los costos, a medida que el precio va cambiando, muestra un aumento en las ganancias, pero la ganancia no va a decrecer. Entonces, bueno, matemáticamente esto se explica por como lo que les mencioné anteriormente. Y eso sería como, estaba como un poco enredado igual el comente, pero ustedes tienen que tener claro que de partida que la función de ganancia es convexa, no es cóncava. Y ahí ustedes dan la explicación que la ganancia, si tomamos en cuenta el promedio de los precios y el precio de los otros factores, va a ser mayor, podría ser mayor o igual que el promedio como de las ganancias de los precios. Y el promedio de cada ganancia como por separado de los precios y con los factores. Así que eso sería con el comente C. Ya, el D nos dice, en un mercado con rendimientos de escala crecientes, ¿por qué la entrada de nuevas firmas puede llevar a un aumento en los costos de los factores y qué implicaciones tiene esto para el precio de equilibrio a largo plazo? Ya, esto es como, también es materia nomás, ni siquiera es un verdadero y falso, es como responder la pregunta nomás. Y acá lo primero que nos dice es que estamos en un mercado con rendimiento de escala creciente. Entonces, si estamos en un mercado con rendimiento de escala creciente, si entran nuevas firmas, va a aumentar la demanda de los factores. Y esto va a aumentar la demanda de capital y de trabajo. Y esto puede elevar los precios del capital y del trabajo. Puede aumentar W y puede aumentar V. Y esto va a aumentar a la vez que aumenten los costos, porque los costos dependen de los precios de los factores. Y esto a la vez puede elevar el precio de equilibrio a largo plazo. Pero si estamos en un mercado competitivo, las ganancias de las firmas se van a reducir a cero a largo plazo. Lo que ocurre en el largo plazo es que las ganancias se van a cero y el precio se va a ajustar para que las firmas operen en el mínimo de la curva de costo medio. Y este tipo de mercado puede hacer que solo unas pocas firmas como que sobrevivan en el largo plazo, porque las barreras de entrada van a ser muy altas y van a tener costos muy altos. Entonces eso más que nada puede llevar a que un aumento en los costos conlleva a que entre comillas como que se generen barreras de entrada por el aumento de los costos. ¿Y qué pasa con el equilibrio? Puede que aumente el precio de equilibrio a largo plazo, podría aumentar. Entonces eso es como materia nomás, era este comentario, como saber qué ocurría cuando aumentan muchas firmas con los costos de los factores y qué pasa como en el equilibrio a largo plazo. Entonces eso es con la parte de los comentes. Vamos a pasar a los ejercicios ahora. Ya, hola chiquillos, espero que estén bien. Bueno, como les dije en el correo, les voy a hacer ayudantía el jueves en horario de clase. Así que no le había subido la ayudantía antes, más que nada porque le había grabado la que tenía como preparada. Pero decidí que mejor esa la íbamos a hacer en clase porque les va a servir mucho más para la prueba. O sea, no es que esta no les vaya a servir, pero la otra prefiero hacerla presencial para por si tienen duda o algo. Bueno, de esta no cambió mucho, solo, bueno, los comentarios siguen siendo los mismos. Y ahora solo tienen puse solo un ejercicio. La ayudantía anterior tenía 2. Y es bien sencillo el ejercicio, igual les va a servir más que nada como para ir soltando la mano con la materia. Bueno, los comentarios los vimos anteriormente, los vimos los vieron en el principio del video. Así que ahora vamos a ver el ejercicio. Y dice, la fábrica de jugos naturales produce jugo utilizando 2 insumos: fruta, que vendría a ser el bien X1, y azúcar, que sería el bien X2. Y se sabe que la función de producción está dada por f de X1, X2 es igual a la raíz de X1 más la raíz de X2. Bueno, y nos dice que el precio de la fruta es W1, el precio del azúcar es W2 y el precio al que se vende cada litro de jugo es P. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? La letra nos dice: plantea y resuelve el problema de maximización de beneficios que resuelve la firma
si su variable de decisión es la cantidad de insumos a utilizar. Y nos pide obtener las demandas para cada factor. La letra B nos dice obtenga la función de oferta de la firma. La letra C determina la función de beneficios de la empresa. Y la letra D determina los retornos a escala de la tecnología. Bueno, de la tecnología más que nada como de la función. Nos piden los retornos de la función de producción. Así que vamos a partir con la letra A. Bueno, ¿qué podríamos anotar de la letra A? Bueno, como dato, anotamos la función f de x1, x2, que es igual a la raíz de x1 más la raíz de x2. ¿Qué más podemos anotar? Bueno, nosotros sabemos que la función de ingreso, o sea, la función de beneficio, es igual al ingreso total menos el costo total, o ingresos menos costo. Entonces, tenemos que saber cuáles son nuestros ingresos. Y nuestros ingresos siempre van a ser P por la función de producción, por lo que yo puedo producir, o P por Q. Y esto en este caso va a ser P por x1, la raíz de x1 más la raíz de x2. Entonces ahí tenemos la función de ingreso. Y los costos para la firma son el precio de los factores. Entonces en este caso nos decía que W1 era el precio para el bien X1, que era la fruta, creo. Y W2 era el precio del bien 2, que era el azúcar. Entonces, para hacer entonces nuestra función de beneficio, que era ingreso total como costo total, va a ser entonces P por la raíz de x1 más la raíz de x2 menos los costos, que era W1x1 más W2x2. Y ahí la letra nos pedía maximizar la función de beneficio. Entonces vamos a tener precio por la raíz de x1 más la raíz de x2 menos, acá yo voy a separar el paréntesis al tiro, entonces vamos a tener W1 por x1 menos W2 por x2. Y ahora diferenciamos, o condición de primer orden. Entonces el diferencial de la utilidad respecto a x1, o la derivada, lo mismo. Si derivamos eso va a ser P por 1/2 de la raíz de x1 menos W1, y todo eso va a ser igual a 0. Y ahora para respecto a x2 nos va a quedar P por 1/2 de la raíz por la raíz de x2 menos W2 igual a 0. ¿Y aquí podemos hacer acá? Podemos despejar. Si se dan cuenta, nos va a quedar P por 1/2 por la raíz de x1 es igual a W1, y esa va a ser nuestra ecuación 1. Y lo mismo para el otro caso, P por 1 partido en 2 raíz de x2 va a ser igual a W2, y esa va a ser nuestra ecuación 2. Ya, y para obtener la demanda para cada factor, lo único que tenemos que hacer es despejar x1 de la ecuación 1 y x2 de la ecuación 2. Entonces vamos a hacerlo para x1 primero, o sea, para la ecuación 1. Vamos a despejar x1. Entonces dijimos que era P por 1/2 por la raíz de x1 era igual a W1. Y acá podemos distribuir. Acá este 2 va a pasar multiplicando y este P va a pasar dividiendo. Entonces nos va a quedar 1 partido de la raíz de x1 va a ser igual a 2 W1 partido en P. Y ahora, ¿qué podemos hacer para sacar la raíz?
Bueno, acá igual podemos hacer esto también. Podemos dar vuelta al tiro o sea, como dar vuelta que la raíz de x1 nos quede aquí arriba. Entonces, para que eso pase, se va como a dar vuelta. Entonces nos va a quedar raíz de x1 es igual a p partido en 2 por w1. Y ahora sí, para sacar la raíz, elevamos al cuadrado. Y por lo tanto nos va a quedar que x1, como de equilibrio, va a ser igual a p partido en 2 por w1. Y todo eso elevado a 2. Entonces, ese va a ser nuestra x1 de equilibrio. Entonces ahora, si hacemos esto para x2 o para la ecuación 2, vamos a tener, va a ser exactamente lo mismo. Vamos a tener p por 1/2 de x2 es igual a w2. Bueno, podemos factorizar de la misma forma y vamos a llegar a que 1 partido en la raíz de x2 es igual a 2 por w2 partido en p. Hacemos exactamente lo mismo que que para x1. Damos vuelta a esto. Y acá podemos aplicar, elevamos al cuadrado y nos va a quedar que x2 de equilibrio va a ser igual a p partido en 2 por w2 elevado al cuadrado. Y esas serían nos decía acá, nos pedía las demandas para cada factor. Así que esas van a ser las demandas para cada factor, para el factor x1 y para el factor x2. x1 era el jugo y x2 era el azúcar. Ya, y la letra B nos pedía la función de oferta. Para calcular la función de oferta depende de las cantidades de x1 y x2 óptimas que obtuvimos en la pregunta anterior. Entonces podemos expresar la función de oferta como, sabíamos que era f de x1, x2 igual a x1 óptimo, la raíz de x1 óptimo más la raíz de x2 óptimo. Entonces simplemente reemplazar los valores obtenidos anteriormente. Entonces vamos a tener f de x1, x2 va a ser igual a p partido en 2 por w1 al cuadrado y todo eso en raíz más p partido en 2 por w2 al cuadrado y todo eso en raíz también. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí se nos va a cancelar esto con esto con esto, y nos va a quedar que f de x1, x2 es igual a p partido en 2 por w1 más p partido en 2 por w2. Entonces ahí tenemos la función de oferta, esta de acá. Y la letra C nos pide calcular la función de beneficio. La función de beneficio la tenemos acá arriba, que era p por x1 raíz de x1 más raíz de x2 menos w por x1 más w2 por x2. Bueno, esta que está acá. Entonces, es simplemente reemplazar, como tenemos x1 de equilibrio y x2 de equilibrio, solamente reemplazamos. Entonces vamos a tener p por, lo voy a hacer ahí, bueno, sabíamos que si reemplazábamos el x1 de equilibrio y el x2 de equilibrio en la función, llegábamos a esto. Entonces me voy a saltar esa álgebra. Vamos a llegar a que era p por 2w1 más p por 2w2 menos w1 por p partido en 2w1 eso al cuadrado menos w2 por p partido en 2 por w2 y todo eso al cuadrado. Entonces ya, aquí ustedes podrían aplicar álgebra, podrían distribuir este p aquí y aquí, pero yo no se los pido, no creo, para mí no es necesario que lo simplifiquen. Pero igual podría ser bueno porque igual en la prueba, si yo veo que está simplificado, es más fácil corregir. Pero no es necesario
Por lo menos para mí, yo no, a mí me da igual si está simplificado o no. Y finalmente la letra D nos pedía determinar los retornos a escala de la tecnología. Y hay una forma de determinar los retornos a escala, es viendo el grado de homogeneidad de la función. ¿Y cómo vemos eso? Podemos ver si multiplicamos todo por un lambda y vemos que como qué retorno nos da. Entonces si multiplicamos todo por un lambda, nos va a quedar el lambda dentro de la raíz, el lambda dentro de la raíz. Y acá este lambda puede salir de como cada función y nos va a quedar así. Entonces esto nos va a quedar que ya, entonces, ¿qué nos dice esta función? La función es homogénea de un grado menor a 1 y por lo tanto representa retornos decrecientes a escala, porque por ejemplo ya, si ustedes definen lambda como igual a 2, ya multiplican esto 2, después extraen este 2 y después acá se van a dar cuenta que les va a quedar algo menor a 2, porque la raíz de 2 es, vamos a verlo al tiro, la raíz de 2 es 1,4. En cambio, si la función fuese con rendimientos constantes a escala, no les quedarían raíz, pues sería como, no constante, pero sería como, si yo multiplico por un lambda 2, después al final la función igual me va a ser como duplicarla, pues si es homogénea de grado 1. Pero en este caso la función es homogénea de grado menor a 1, por lo tanto podemos decir que presenta retornos decrecientes a escala. Y eso sería con la ayudantía. Igual es cortita, pero más que nada para que suelten la mano con este tipo de ejercicio. Y a los comentes yo creo que deberían ponerle más como ojo o énfasis en revisarlo, y si tienen dudas me escriben o lo podemos ver el jueves. Y eso más que nada, el jueves nos vemos. El jueves la ayudantía va a estar buena para la prueba, les va a servir harto. Así que eso, ahí nos vemos el jueves y estudian y cualquier cosa me preguntan.